Nunca imaginé que después de 38 años en Estados Unidos, un país que consideré mi hogar, terminaría así, con las manos esposadas, escoltado por un oficial que ni siquiera podía mirarme a los ojos. Llegué joven, lleno de sueños y con la maleta medio vacía, pero el corazón lleno de esperanza. Trabajé en campos, en construcción, limpiando casas, lo que fuera necesario para darle a mi familia una vida digna. Nunca me importó no tener lujos, porque mi mayor riqueza era ver a mis hijos crecer con oportunidades que yo jamás tuve. Pensaba que algún día me abrazarían con orgullo, agradecidos por cada sacrificio, pero lo que recibí fue una traición que aún me quema por dentro. Mi propio hijo, al que alimenté, vestí y eduqué, fue quien me denunció. Y ahora, sentado en el avión rumbo a México, con las lágrimas resbalando por mis mejillas, no sé qué me duele más: perder el país donde viví casi toda mi vida, o darme cuenta de que para él yo ya no significo nada. Recuerdo cuando crucé la frontera por primera vez. No fue fácil, y todavía puedo sentir el miedo y la incertidumbre de aquella noche. Caminé horas, con el estómago vacío y los pies sangrando, siguiendo a un hombre que apenas conocía, pero que prometió llevarme al otro lado. Cuando vi las luces de una ciudad americana en la distancia, sentí que había ganado una batalla enorme. No sabía inglés, no tenía contactos, pero tenía hambre de vivir. Los primeros meses fueron los más duros. Dormir en un colchón en el suelo, comer frijoles de lata y trabajar hasta 14 horas al día. Pero cada dólar que ganaba era un paso más hacia la estabilidad que soñaba para mi familia. Con el tiempo encontré mejores trabajos, hice amigos y empecé a sentirme parte de algo. Nunca imaginé que, décadas después, esa misma tierra que me dio tanto me expulsaría y que la mano que empujaría mi caída sería la de mi propio hijo. Mi hijo nació en este país. Recuerdo el día como si fuera ayer. Yo estaba trabajando en una obra cuando me llamaron al hospital. Corrí con las botas llenas de polvo y el corazón latiendo fuerte. Cuando lo vi por primera vez, tan pequeño, tan frágil, juré que haría todo lo posible para que nunca le faltara nada. Trabajé horas extras, acepté turnos de noche, renuncié a mis descansos para pagar su educación, su ropa, sus caprichos. Siempre creí que todo ese esfuerzo construiría un puente irrompible entre nosotros. Pero con el tiempo, las cosas cambiaron. Él comenzó a avergonzarse de mis manos ásperas, de mi acento, de mi ropa sencilla. Yo lo justificaba diciendo que era la edad, que la juventud a veces es cruel sin querer. Nunca pensé que ese distanciamiento crecería hasta convertirse en frialdad. Y luego, en algo mucho peor, en una traición calculada. La denuncia llegó como un golpe seco en el pecho. Una mañana, mientras desayunaba café con pan, escuché un golpe fuerte en la puerta. Eran agentes de inmigración. Me preguntaron por mi nombre y antes de que pudiera reaccionar, ya estaba esposado. Al principio pensé que se trataba de un error, que alguien me había confundido con otro, pero cuando escuché el nombre de mi hijo en medio de la conversación, sentí que el suelo se me abría. No quería creerlo. Intenté encontrar una explicación. Quizá fue un malentendido, quizá él no sabía lo que estaba haciendo. Pero en el fondo, algo dentro de mí sabía la verdad. Me entregó, y lo hizo sabiendo exactamente lo que eso significaba para mí. La celda donde pasé las primeras noches era fría y silenciosa. Tenía una cama metálica y un colchón delgado que apenas aislaba el frío del concreto. Allí, en la soledad, repasé mi vida una y otra vez, intentando entender en qué momento todo se torció. Recordé las navidades juntos, las risas en la mesa, las promesas que me hice a mí mismo de ser un buen padre. No podía comprender cómo un lazo tan fuerte se había roto de manera tan cruel.
Los otros detenidos me miraban con compasión. Algunos me decían que las peores heridas no se ven, que las puñaladas más profundas vienen de la gente que amamos. Tenían razón. El dolor físico de la deportación era soportable, pero la herida en mi corazón, esa no sanaría tan fácil. El viaje hacia el centro de detención fue largo y silencioso. Íbamos esposados, mirando por la ventana del autobús, las calles que durante 38 años habían sido mi hogar. Cada edificio, cada esquina tenía un recuerdo grabado en mi memoria. Allí estaba la panadería donde compraba el pan caliente los domingos, el parque donde llevaba a mi hijo a jugar, la iglesia donde encendía velas pidiendo salud para la familia. Sentía que me estaban arrancando no solo de un lugar, sino de mi propia historia. Pensaba en cómo sería volver a México después de tanto tiempo, sin casa, sin trabajo y con la marca de ser el deportado. Pero más que el miedo al futuro, lo que me pesaba era el vacío de no tener a quien llamar familia en ese momento. En el centro de detención, las horas se hacían eternas. Las luces nunca se apagaban del todo, y el murmullo constante de los guardias y otros detenidos no me dejaba dormir. Algunos me preguntaban por qué estaba allí, y cuando les contaba que había sido mi propio hijo quien me denunció, se quedaban en silencio, sin saber qué decir. Otros me daban palmaditas en la espalda, como si quisieran transmitirme fuerza. Yo intentaba aferrarme a la esperanza, diciéndome que tal vez todo se aclararía, que quizás él se arrepentiría y retiraría la denuncia. Pero los días pasaban, y no llegaba. Ninguna llamada, ninguna carta, ningún mensaje. El silencio de mi hijo era más doloroso que cualquier sentencia. Cuando finalmente llegó el día de mi deportación, me entregaron una pequeña bolsa con mis pertenencias, una cartera vieja, una foto de mi difunta esposa y un reloj que ya no marcaba la hora correcta. Subí al avión con otros hombres y mujeres que, como yo, dejaban atrás años de vida construida. Algunos lloraban, otros miraban fijamente al piso. Yo observaba mis manos, las mismas que habían trabajado sin descanso para construir un futuro para mi hijo, y me preguntaba cómo podían ahora estar vacías. Mientras el avión despegaba, vi por última vez la ciudad desde el aire. Era como despedirme de una parte de mí mismo que sabía que jamás volvería. Llegar a México después de tantos años fue como despertar en un mundo que ya no reconocía. El aeropuerto estaba lleno de rostros y voces familiares en idioma, pero extraños para mí. No había nadie esperándome. Caminé con mi pequeña bolsa por las calles, sintiendo que cada paso me alejaba más del hombre que fui. No tenía dinero suficiente, ni un lugar seguro a donde ir. Decidí dirigirme al pueblo donde nací, aunque no sabía si alguien allí me recordaría. El camino fue largo, y mientras viajaba en un autobús destartalado, miraba por la ventana los paisajes que me eran tan lejanos como cercanos. Era como si perteneciera, y al mismo tiempo fuera un forastero en mi propia tierra. Cuando llegué al pueblo, reconocí algunas casas viejas y calles polvorientas. La plaza principal seguía allí, con la misma fuente en el centro, pero los rostros eran distintos. Me acerqué a una pequeña tienda para comprar un pan, y la mujer que atendía me miró con curiosidad, preguntando si era nuevo en el lugar. Le dije mi nombre, esperando que algo resonara en su memoria, pero solo sonrió amablemente y me dio el cambio. Fue entonces cuando entendí que, después de 38 años, yo era un extraño incluso en el lugar donde nací. Esa noche dormí en 1900 un banco de la plaza, mirando las estrellas y preguntándome si, en algún rincón del mundo, mi hijo pensaba en mí. Al día siguiente desperté con el frío de la madrugada y el murmullo de la gente que empezaba su rutina. El olor a pan recién horneado me recordó los desayunos con mi esposa.
en aquellos años en que aún tenía una familia que me esperaba en casa. Caminé por las calles intentando reconocer algún rostro, algún vestigio del pasado, pero todo parecía distinto. Me acerqué a la iglesia del pueblo, con la esperanza de encontrar al viejo padre José, quien me había bendecido antes de irme a Estados Unidos. Al entrar, sentí una mezcla de nostalgia y tristeza. Las bancas de madera seguían siendo las mismas, pero los vitrales ya estaban rotos y el altar más deteriorado. Pregunté por el padre José, pero me dijeron que había fallecido hacía más de una década. En ese momento, me invadió una sensación profunda de soledad. No solo había perdido mi hogar en el extranjero, sino que también había perdido el tiempo que me unía a este lugar. Caminé sin rumbo, preguntándome si en algún momento volvería a sentir que pertenecía a algún sitio. Con el poco dinero que me quedaba, alquilé un cuarto pequeño en una pensión. La habitación apenas tenía una cama dura, una mesa coja y una ventana que dejaba entrar el aire frío. Esa noche, mientras trataba de conciliar el sueño, pensé en mi hijo. Recordaba su risa de niño, cuando jugábamos en el parque y él me pedía que lo cargara en mis hombros. Me preguntaba en qué momento se había roto el vínculo entre nosotros, en qué instante había dejado de verme como su padre para convertirme en un estorbo. Tal vez, pensé, yo también cometí errores. Quizá no estuve tan presente como debí, pero todo lo que hice fue para que él tuviera una vida mejor. Esa contradicción me consumía. Trabajar duro para su futuro y al final ser olvidado por él. Cerré los ojos y traté de imaginar un mañana distinto, aunque dentro de mí sabía que esa herida no sanaría fácilmente. Los días pasaban lentamente en el pueblo. Comencé a hacer pequeños trabajos para ganar algo de dinero, cargar sacos en el mercado, limpiar patios, reparar cercas. La gente me pagaba poco, pero al menos me permitía comprar comida y pagar la pensión. Sin embargo, cada vez que veía a un padre caminar con su hijo, un nudo se me formaba en la garganta. Intentaba no pensar demasiado en lo que había pasado, pero era imposible. Las noches eran las más difíciles. Me sentaba frente a la ventana de mi cuarto y miraba la calle vacía, escuchando el eco de mis propios pensamientos. Me preguntaba si mi hijo alguna vez se arrepentiría, si entendería que, a pesar de todo, lo seguía amando. Pero cada día que pasaba sin noticias suyas, la esperanza se hacía más pequeña. Sentía que estaba aprendiendo a vivir con un vacío que nunca se llenaría. Un domingo, mientras trabajaba en el mercado, escuché a dos hombres hablar sobre alguien que había regresado de Estados Unidos después de muchos años. Me acerqué con curiosidad, pensando que tal vez no era el único en esa situación. Uno de ellos me miró y preguntó si yo también había vivido allá. Le conté un poco de mi historia, evitando mencionar que mi hijo me había denunciado. Él asintió con tristeza y dijo que muchos, al volver, se encontraban con un país distinto al que dejaron. Me invitó a sentarme con ellos a tomar un café, y por un momento sentí algo parecido a la compañía. Sin embargo, cuando la conversación derivó hacia la familia y los hijos, mi corazón se apretó. Sonreí para no mostrar mi dolor, pero por dentro recordaba que, mientras ellos hablaban de llamadas y visitas, yo solo tenía silencio. Esa noche, después de aquel café, caminé hasta la plaza y me senté en el mismo banco donde había dormido mi primera noche. El aire fresco traía consigo el olor a tierra y a leña quemada. Observé a las familias reunidas, a los niños corriendo, a las parejas conversando bajo la luz tenue de los faroles. Me di cuenta de que, aunque estaba rodeado de gente, me sentía completamente solo. Pensé en lo irónico que era haber pasado casi 4 décadas trabajando para construir un futuro que no era para mí. Todo lo que hice, cada dólar que gané, fue con la esperanza de que mi hijo tuviera una vida mejor.
Y ahora él vivía esa vida, pero sin mí. Sentí un peso en el pecho, una mezcla de tristeza y resignación. Miré al cielo estrellado y en silencio le pedí a Dios que me diera fuerzas para seguir. La mañana siguiente desperté con el sonido de campanas lejanas. El sol entraba tímidamente por la ventana rota de mi cuarto, proyectando una línea de luz sobre la pared descascarada. Me levanté despacio, sintiendo el frío en los pies descalzos, y me preparé para otro día de trabajo en el mercado. Mientras caminaba, observaba las calles polvorientas y las casas viejas, algunas pintadas con colores que el tiempo había ido borrando. Llegué al puesto donde ayudaba a un vendedor de frutas y verduras. Él me saludó con una sonrisa amable y me dio una caja de mangos para acomodar. El aroma dulce me llevó por un momento a mi infancia, cuando mi madre me daba trozos de mango fresco después de jugar. Ese recuerdo me arrancó una sonrisa breve, pero enseguida volvió la realidad. No tenía a nadie esperándome al final del día. Terminé la jornada con las manos pegajosas por el jugo y unos pocos pesos en el bolsillo, suficientes para un pan y un café. Esa tarde decidí caminar más allá del mercado, hacia las afueras del pueblo. El paisaje se abría en campos secos y cercas de madera gastada, con algunos animales pastando bajo el sol. Me senté en una roca y miré a lo lejos, tratando de imaginar cómo habría sido mi vida si nunca me hubiera ido a Estados Unidos. Tal vez tendría una pequeña casa propia, una rutina tranquila, amigos de toda la vida y quizá una relación diferente con mi hijo. Pero en lugar de eso, había elegido el sacrificio de la distancia, pensando que el dinero y las oportunidades compensarían todo. Me di cuenta de que me había equivocado. El tiempo no se recupera y el afecto no se compra. Sentí una punzada en el pecho, no de arrepentimiento por haber trabajado duro, sino por haber creído que el amor de un hijo era algo garantizado. Al volver al pueblo, pasé frente a una pequeña tienda donde vendían radios viejos y discos de vinilo. Desde adentro sonaba un bolero antiguo, uno que solía escuchar con mi esposa cuando aún éramos jóvenes. Me quedé parado en la puerta, conmovido, y el dueño me invitó a entrar. Le conté que esa canción me recordaba a las noches en que bailábamos en la sala de nuestra casa, con las ventanas abiertas y la brisa entrando. Él me ofreció un asiento y me sirvió un café, sin pedirme nada a cambio. Conversamos un rato sobre música y sobre cómo las canciones tienen el poder de devolvernos momentos que creíamos perdidos. Al salir de la tienda, sentí que ese breve gesto de amabilidad me había devuelto un poco de humanidad. Era un recordatorio de que, aunque mi mundo se hubiera reducido, todavía había pequeñas cosas capaces de darme consuelo. Los días siguientes se volvieron una rutina silenciosa. Trabajaba en el mercado, comía solo y regresaba a la pensión antes del anochecer. A veces me quedaba en la plaza observando a la gente, imaginando sus historias. Me preguntaba si alguien podría reconocer en mi rostro todo lo que había vivido, si verían a un hombre derrotado o a alguien que simplemente había envejecido con el peso de los años. Una noche, mientras observaba a un padre ayudar a su hija pequeña a subirse a un columpio, sentí que la garganta se me cerraba. Me vi a mí mismo haciendo lo mismo con mi hijo muchos años atrás, antes de que la distancia y el tiempo nos separaran. El recuerdo fue tan vívido que por un instante creí escuchar su risa. Cerré los ojos y respiré hondo, intentando guardar ese momento como un tesoro que nadie pudiera quitarme. Un viernes por la mañana, mientras descargaba cajas en el mercado, vi a un joven que me resultó familiar. Tenía el mismo color de ojos que mi hijo, la misma manera de caminar. Por un momento mi corazón se aceleró, creyendo que tal vez era él, que había venido a buscarme.
pero cuando el joven se acercó, me di cuenta de que no era más que un extraño. Me saludó con cortesía y siguió su camino, dejándome con una mezcla de alivio y decepción. Me di cuenta de que, en el fondo, todavía esperaba una reconciliación, aunque la lógica me decía que era improbable. Esa noche, al volver a mi cuarto, me senté en la cama y miré la pared desnuda. Me prometí que, aunque mi hijo nunca volviera, yo seguiría siendo su padre. No dejaría que el rencor borrara el amor que todavía sentía por él. El amanecer del sábado trajo consigo un aire fresco que me recordó a las mañanas en el rancho donde crecí. Decidí salir temprano y caminar hacia la iglesia del pueblo. No soy un hombre muy religioso, pero a veces me gusta sentarme en las bancas de madera y escuchar el eco de las oraciones. Ese día, el templo estaba casi vacío. Me arrodillé, cerré los ojos y pedí fuerzas para seguir adelante. No pedí que mi hijo regresara, ni que me perdonara. Solo pedí tener la calma para aceptar lo que no puedo cambiar. Mientras estaba allí, un anciano que conocía de vista se sentó a mi lado y me ofreció un rosario hecho a mano. Me dijo que lo había encontrado en la calle y que pensó que yo lo necesitaría más que él. Lo acepté en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. Era un gesto simple, pero cargado de significado. Ese mismo día, al regresar a la pensión, encontré una carta debajo de la puerta. El sobre no tenía remitente. Mis manos temblaban mientras lo abría, esperando tal vez un mensaje de mi hijo. Pero al desplegar el papel, descubrí que era una invitación para una reunión comunitaria donde buscaban voluntarios para ayudar a reparar un viejo comedor social. Por un instante pensé en ignorarla. Después de todo, yo apenas podía con mis propias cargas. Sin embargo, algo dentro de mí me impulsó a ir. Tal vez ayudar a otros me permitiría encontrar un propósito nuevo. Guardé la carta en el bolsillo y decidí presentarme el lunes. No sabía qué me esperaba, pero me gustaba la idea de que, por unas horas, mi vida pudiera servir para algo más que sobrevivir. El lunes, el comedor estaba lleno de personas dispuestas a trabajar. Algunos pintaban paredes, otros reparaban mesas y sillas. Me asignaron la tarea de arreglar una puerta que no cerraba bien. Mientras trabajaba, escuchaba las risas y las conversaciones de la gente, sintiendo una calidez que hacía tiempo no experimentaba. Al final del día, nos ofrecieron una comida sencilla: arroz, frijoles y tortillas recién hechas. Me senté con un grupo de voluntarios y por primera vez en mucho tiempo me sentí parte de algo. Nadie me preguntó de dónde venía ni por qué estaba allí. Solo compartimos la comida y las historias. Cuando regresé a la pensión esa noche, llevaba conmigo no solo el cansancio del trabajo físico, sino también una sensación de paz que no recordaba haber sentido en años. Los días que siguieron se llenaron de nuevas rutinas. Por las mañanas trabajaba en el mercado y por las tardes me unía a los voluntarios en el comedor. Comencé a conocer sus nombres, sus vidas, y ellos también aprendieron un poco de la mía, aunque evitaba hablar de mi hijo. No quería que mi dolor se convirtiera en un tema de conversación. Sin embargo, una tarde, una mujer de cabello canoso me preguntó directamente si tenía familia. No supe cómo responder. Después de unos segundos, simplemente dije, sí, pero está lejos. Ella no insistió, y agradecí su discreción. Aprendí que, a veces, las personas pueden ofrecer compañía sin exigir explicaciones, y eso es un regalo raro y valioso. Un jueves, mientras pintábamos una de las paredes del comedor, un niño de unos 8 años se me acercó con un dibujo en las manos. Me lo entregó diciendo, «Es para usted, abuelo». Era un dibujo simple. Un hombre con sombrero y bigote, sonriendo, junto a un niño. No pude evitar que mis ojos se llenaran de lágrimas.
Guardé el dibujo en mi bolsillo y le di las gracias. Ese pequeño gesto me recordó que aunque mi propio hijo me hubiera dado la espalda, todavía podía ser una figura importante en la vida de alguien. Esa noche, en mi cuarto, saqué el dibujo y lo puse junto a la cama. Lo miré antes de dormir y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que todavía quedaban motivos para levantarse cada mañana. El viernes amaneció con un cielo gris, presagio de lluvia. Caminé hacia el mercado con mi sombrero viejo para protegerme, aunque la tela ya estaba tan gastada que apenas cumplía su función. Mientras ordenaba las cajas de frutas en el puesto, escuché el repiqueteo de las primeras gotas sobre el techo de lámina. Me gusta la lluvia, siempre me ha traído recuerdos de mi infancia, cuando corría descalzo por el lodo con mis hermanos. Sin embargo, ese día, el sonido del agua me hizo pensar en los días que pasé en Estados Unidos, trabajando bajo tormentas, sin importar el frío o el cansancio, solo para enviar dinero a casa. Recordé cómo imaginaba que ese sacrificio aseguraría un futuro digno para mi familia. No sabía que, años después, me encontraría aquí, con las manos igual de ásperas y vacías, pero con el corazón más cansado que nunca. Aún así, mientras veía el agua correr por las calles, decidí que no dejaría que mi historia terminara como un lamento. Si algo me quedaba, era mi capacidad de seguir paso a paso, aunque fuera con la ropa empapada y el alma herida. Al llegar al comedor esa tarde, lo encontré más lleno de lo habitual. La lluvia había traído a varias personas en busca de un plato caliente y un lugar seco. Me ofrecí para ayudar en la cocina, pelando papas y partiendo pan. El calor de la estufa y el olor del guiso llenaban el ambiente, y por un momento me sentí como en casa. Mientras repartíamos los platos, vi entrar a un hombre joven, con el rostro agotado y la ropa empapada. Me recordó a mí, años atrás, cuando recién llegué al norte buscando trabajo. Me acerqué y le ofrecí mi plato, aunque él se negó al principio. «Cómalo usted, abuelo», me dijo. Le respondí que yo ya había comido, aunque fuera mentira. En su mirada vi gratitud, y en la mía un reflejo de lo que una vez fui, un hombre buscando un lugar donde no lo miraran como un extraño. Los días de lluvia continuaron, y con ellos aumentó el número de personas en el comedor. Aprendí a preparar grandes ollas de sopa, a servir rápido y a escuchar historias mientras lavaba platos. Algunas eran tristes, otras llenas de esperanza. En una de esas tardes, un voluntario me contó que él también había sido deportado después de vivir más de 20 años en Estados Unidos. Su familia se quedó allá, y desde entonces no había vuelto a hablar con sus hijos. Me sentí identificado, aunque nuestras historias tenían matices distintos. Me dijo algo que me quedó grabado. Uno no deja de ser padre solo porque lo alejan de sus hijos. La sangre no se borra con fronteras. Esa noche, mientras intentaba dormir, repetí sus palabras en mi mente. Quizás, aunque mi hijo me hubiera entregado, la vida todavía podía darme un espacio para hacer algo bueno en el camino de otros. Una mañana, la encargada del comedor me pidió que acompañara a un grupo a repartir alimentos en la calle. Caminamos por barrios humildes, entregando bolsas con arroz, frijoles y pan. Al llegar a una esquina, vi a un anciano sentado bajo un toldo improvisado. Sus manos temblaban y su mirada estaba perdida. Me arrodillé frente a él y le di la bolsa de comida. Tardó en reaccionar, pero cuando lo hizo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Me tomó la mano con fuerza, como si no quisiera soltarme. Sentí que, en ese momento, no éramos dos desconocidos, sino dos hombres que habían cargado con el peso de la soledad demasiado tiempo. Volvimos al comedor en silencio, pero con el corazón un poco más ligero. A veces, dar algo a otro es también una manera de salvarse a uno mismo. Esa noche,
Mientras estaba en mi cama, abrí el cajón donde guardaba mis pocas pertenencias. Allí estaba el dibujo que el niño me había dado, el rosario del anciano en la iglesia y una pequeña libreta donde anotaba frases y pensamientos. Encendí la lámpara y escribí: no importa dónde termines, siempre habrá una oportunidad de dar algo de ti. No sé si algún día mi hijo leerá esas palabras, pero escribirlas me ayudó a entender que mi historia no estaba definida solo por el abandono. Tal vez no tendría un final feliz como en las películas, pero podía tener un sentido. Cerré la libreta, apagué la luz y antes de dormir me prometí que seguiría levantándome cada día, no por lo que había perdido, sino por lo que aún podía dar. A la mañana siguiente, el sol por fin volvió a aparecer después de días de lluvia. Sus rayos entraban por la ventana de mi cuarto, iluminando el polvo en el aire. Me levanté despacio, con los huesos protestando como siempre, y me preparé un café negro en la pequeña cocina compartida. Mientras bebía, pensé en lo que había escrito la noche anterior. Tal vez era hora de dejar de esperar que mi hijo volviera a buscarme. La vida no se trata de esperar a que alguien cambie, sino de encontrar un nuevo camino para uno mismo. Decidí ir al comedor antes de lo habitual para ayudar a preparar el desayuno. Caminé por las calles húmedas, saludando a algunos vecinos que ya me reconocían. Al llegar, la encargada me sonrió y me dijo: «Qué bueno verlo temprano, abuelo». Ese saludo, simple pero sincero, me hizo sentir que aún tenía un lugar donde era bienvenido, aunque no fuera el que había soñado toda mi vida. Ese día, mientras pelaba papas junto a otros voluntarios, escuché la radio que sonaba en la cocina. Hablaban sobre las deportaciones y sobre cómo muchas personas eran separadas de sus familias sin oportunidad de despedirse. Me quedé inmóvil por un momento, con el cuchillo en la mano, sintiendo que hablaban directamente de mí. Una de las cocineras me tocó el hombro y me preguntó si estaba bien. Le respondí que sí, aunque por dentro sentía un nudo en la garganta. Ella, sin decir más, me puso un plato de sopa frente a mí y me pidió que comiera algo caliente. Ese gesto simple me recordó que, aunque no todos pueden entender el peso de mi historia, todavía hay personas dispuestas a dar un poco de calor humano sin pedir nada a cambio. Tal vez eso era lo que necesitaba, aceptar la ayuda sin sentir vergüenza. En la tarde, un grupo de niños llegó al comedor con sus madres. El alboroto y las risas llenaron el lugar, rompiendo la rutina silenciosa. Uno de los niños, de unos 6 años, se acercó y me preguntó si podía enseñarle a pelar zanahorias. Le mostré cómo hacerlo con cuidado y él imitó mis movimientos con una concentración que me hizo sonreír. Al terminar, me dijo que cuando fuera grande quería trabajar dando de comer a la gente. Ese comentario me golpeó en el corazón, porque me di cuenta de que, sin buscarlo, estaba sembrando algo, bueno, en alguien más. Tal vez no podía cambiar lo que mi hijo pensaba de mí, pero podía dejar una huella diferente en otras vidas. A veces, las semillas más valiosas se plantan en terrenos inesperados. Cuando todos se fueron, me quedé ayudando a limpiar. El silencio volvió, pero no era tan pesado como antes. La encargada del comedor se me acercó y me dijo que estaba pensando en organizar una colecta para conseguir más alimentos y ropa para quienes dormían en la calle. Me preguntó si podía acompañarla a hablar con algunos comerciantes del barrio. Acepté sin dudarlo. Tal vez no tenía dinero, pero sí tenía tiempo y disposición para convencer a otros de ayudar. Al salir del comedor, el aire fresco me llenó los pulmones. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, mi vida tenía una dirección, aunque fuera pequeña. A veces, el sentido no se encuentra en lo que uno recibe, sino en lo que uno está dispuesto a dar.
Esa noche, mientras regresaba a mi cuarto, pasé por una pequeña tienda donde vendían calendarios y libretas. Vi uno con una foto de un atardecer sobre un campo de maíz, igual que los que recordaba de mi pueblo. Lo compré con las pocas monedas que tenía y lo colgué junto a mi cama. Decidí que cada día marcaría con una pequeña nota algo bueno que hubiera hecho o recibido. No importaba si era algo grande o pequeño. Compartir un plato de comida, escuchar a alguien, recibir una sonrisa. Al mirarlo, pensé que tal vez así podría llenar mi pared con recuerdos que valieran la pena en lugar de solo mirar atrás con tristeza. Esa noche dormí un poco más tranquilo, sintiendo que, paso a paso, estaba aprendiendo a vivir de nuevo, incluso con todas las cicatrices que cargaba. A la mañana siguiente, antes de que el sol saliera del todo, me levanté con una idea clara en la cabeza. Fui al comedor comunitario con la libreta que había comprado y empecé a anotar nombres de las personas que veía llegar. No era una lista de asistencia, era una lista de historias. Me propuse conocer cada día un poco más de cada uno de ellos, de dónde venían, qué los había traído hasta allí, qué sueños habían dejado atrás. Pensé que si yo llevaba tanto tiempo cargando mi historia solo, tal vez otros también necesitaban que alguien la escuchara. Esa mañana conocí a don Ernesto, un hombre que había trabajado 40 años en la construcción y que ahora vivía en una pequeña habitación alquilada. Me contó que su único hijo se había mudado a otro estado y que hacía años que no lo veía. Sentí que su dolor era un reflejo del mío. Mientras servíamos la comida, una mujer joven, con un bebé en brazos, se sentó a mi lado y me preguntó por qué siempre estaba ahí ayudando. Le respondí con sinceridad, porque aquí nadie me cierra la puerta en la cara. Ella se rió suavemente y me dijo que cuando su hijo creciera quería enseñarle eso mismo, que ayudar a otros no es una obligación, sino una elección que cambia vidas. Me conmovió escucharla, porque entendí que incluso en medio de la dureza había personas que seguían creyendo en la bondad. Mientras hablábamos, el bebé me agarró un dedo con su pequeña mano y se quedó mirándome. Ese gesto inocente me recordó que las conexiones más puras no necesitan palabras. Esa tarde, al salir del comedor, pasé por un parque donde varios ancianos jugaban dominó. Uno de ellos me llamó y me invitó a unirme. Hacía años que no jugaba, pero acepté. Entre movimientos y bromas, me sentí parte de algo otra vez. Ya no era el hombre solo, que todos miraban con lástima, sino simplemente otro jugador más. Mientras movía las fichas, uno de ellos me contó que su hijo vivía en otro país y que se conformaba con verlo por videollamadas. Me di cuenta de que no estaba solo en mi dolor. Había muchos como yo, escondiendo sus heridas detrás de una sonrisa. Y quizás, al compartir un momento así, todos estábamos sanando un poco. Esa noche, en mi cuarto, miré el calendario con las anotaciones de los días anteriores. Me sorprendió ver que en pocos días ya había escrito varias cosas buenas. Me di cuenta de que antes no las notaba porque estaba demasiado ocupado recordando lo que había perdido. Ahora, cada gesto amable, cada conversación, cada mirada sincera tenía un peso nuevo. Entendí que mi vida no estaba definida solo por el rechazo de mi hijo, sino también por todas las manos que me habían sostenido cuando caí. Sentí un impulso de escribir una carta, no para mi hijo, sino para mí mismo, para recordarme que no debía olvidarme de quién era, incluso si los demás lo hacían. Con la pluma en mano escribí: no eres solo un hombre que fue olvidado, eres un hombre que ha aprendido a dar sin esperar nada, que sigue aquí a pesar de todo. Cerré la libreta y la dejé sobre la mesa. Me acosté mirando el techo, con una mezcla de tristeza y gratitud. Sabía que el dolor por mi hijo no desaparecería de un día para otro,
pero también sabía que había encontrado un lugar donde podía seguir siendo útil, donde mi historia, aunque marcada por el abandono, podía servir de ejemplo para otros. Esa noche, antes de dormir, me prometí que, mientras tuviera fuerza en las manos, seguiría ayudando, porque si algo había aprendido, era que a veces la mejor venganza contra el abandono es vivir con dignidad.